Mi nombre es Patricia Boy y si viste la primera edición de esta masterclass recordarás que hablamos de apoyos visuales y de la escalera de representación, objeto real, foto, dibujo, pictograma, palabra escrita. Muchas familias empezasteis a aplicarlo y muchas de vosotras me escribisteis diciendo algo bastante parecido. Al principio funcionó o a veces funciona pero no siempre y ahí es donde empieza esta segunda edición. Hoy no vamos a hablar solo de cómo usar apoyos visuales, vamos a hablar de cómo procesa el cerebro autista la anticipación, porque cuando entendemos esto, pues cambia completamente esa intervención. Vamos a empezar por el punto 1, el modelo actual, el procesamiento predictivo. El cerebro humano no funciona únicamente relacionando lo que ocurre, funciona anticipando. Constantemente está generando hipótesis internas sobre lo que cree que va a pasar después. ¿Esto qué hace? Pues nos va a permitir movernos por el mundo sin analizar cada situación desde cero. Pero las investigaciones actuales sugieren que en el autismo este sistema predictivo puede funcionar de forma diferente, no peor, diferente. ¿Esto qué quiere decir? Que el cerebro puede apoyarse menos en predicciones automáticas y dar más peso a la información que entra en ese momento. Esto significa que el entorno puede sentirse o puede sentirlo la persona autista como más nuevo, mucho más variable y sobre todo, y lo más importante, muy incierto. Y cuando el mundo se percibe como menos predecible, el sistema de alerta se activa con mayor facilidad. Cuando no hay previsibilidad suficiente, el sistema no se puede anticipar. Y cuando no se puede anticipar, ¿qué pasa? Pues que entra en alerta. Y si esa alerta se mantiene, pues ¿qué aparece ahí? Ese colapso, ese meltdown, eso que comúnmente se conoce como rabieta, aunque no lo sea. No es porque el niño no quiera o no lo entienda, o la niña, sino porque su sistema nervioso está funcionando sin predicción. Para que lo entendamos mejor, pensemos en algo que hemos vivido todos hace poco, el apagón. Durante las primeras horas no sabíamos cuánto iba a durar ese apagón, no sabíamos cuándo iba a volver la luz y por tanto no podíamos predecir lo que iba a suceder. Cuando nuestro cerebro no puede predecir, el sistema nervioso se va a activar. No necesariamente porque esté ocurriendo algo grave, sino porque esa incertidumbre sostenida mantiene nuestro cuerpo en preparación. Pero recordemos que cuando empezaron a comunicar esas franjas horarias aproximadas, aunque no fueran unas horas exactas o un momento exacto que nos estaban dando, nuestro sistema empezó a relajarse parcialmente. La situación externa, la verdad es que no había variado. Lo que cambió fue esa capacidad que tenemos para anticipar. Esa noche, cuando supimos que la luz podría volver de madrugada o al día siguiente, ahí cambió algo. La luz todavía no había vuelto, pero esa predictibilidad sí. ¿Y eso qué permitió? Que el sistema bajara la activación, como os comentaba. Así que nos pusimos con una linterna a jugar a juegos de mesa. Y no porque el apagón hubiera desaparecido, sino porque el cerebro ya no estaba en incertidumbre total. La situación externa, como os he dicho, no había cambiado. Lo que cambió fue la capacidad de anticipar. Y cuando el cerebro puede anticipar, aparece el juego. La anticipación visual hace exactamente esto. No evita el mundo. Construye previsibilidad suficiente para que el sistema pueda regularse. La escalera que vimos en la primera edición no es solo pedagógica, es neurocognitiva. Un objeto real no necesita traducción. Una foto requiere representación. Un dibujo exige inferencia. Un pictograma implica simbolización. Y una palabra escrita exige abstracción. Y ahora, la pregunta no es la siguiente. ¿Por qué no usa los pictogramas? La pregunta es: ¿en qué nivel de representación se siente seguro su sistema predictivo? Cada peldaño exige más representación interna. Si subimos demasiado rápido, como comentábamos en la
edición 1, aumentamos la incertidumbre y cuando aumenta la incertidumbre, aumenta la resistencia. La escalera no es una carrera, la escalera es una herramienta para ajustar, para que la persona se ajuste. Claro, no estamos subiendo, estamos ajustando. ¿Por qué a veces vuestros hijos o los alumnos rechazan pictogramas? A veces las familias me dicen, mi hijo es que no quiere pictogramas, pero muchísimas veces, por no decir la mayoría, el problema no es el pictograma, es el nivel de representación que tienen nuestros hijos. Si el sistema todavía necesita el objeto real o la fotografía, un pictograma se queda como demasiado abstracto para ellos. Y otras veces ocurre algo diferente. Hay demasiado exceso de información visual, demasiados pictogramas, demasiadas secuencias, demasiadas señales al mismo tiempo. Todo esto, en lugar de reducir esa incertidumbre, lo que hace es aumentar esa carga cognitiva. ¿Y qué pasa? Cuando la carga cognitiva aumenta, pues que aumenta la resistencia. Aquí tenemos algo muy importante. Reconocer que un objeto sigue siendo el mismo aunque cambie el ángulo o la forma. Esto os va a sonar. Si le muestro una taza con el asa visible, la reconoce. Pero si la foto está tomada desde otro ángulo, por ejemplo desde arriba, y no se ve el asa, puede que no la reconozca. Imagina que utiliza siempre la misma botella de agua, la misma etiqueta, la misma forma. ¿Qué pasa? Que su cerebro ha construido la categoría de botella asociada solo a esta forma concreta. Pero un día le dicen, Pablito, coge la botella. La botella es otra marca, la botella tiene otro color, la botella tiene otra forma. Pues para muchos cerebros eso sigue siendo automáticamente botella. Pero para otros, no. Lo mismo puede ocurrir si la botella está pues acostada en lugar de pie. Y ponemos la botella y en su campo de visión, vamos a colocarla aquí, y le decimos que la traiga, probablemente no la reconozca así. Si la ponemos desde otro ángulo, tampoco. Si no se activa la representación mental, no se activa la acción. La generalización, pues hay que entrenarla. Muchas veces las familias dicen, si mi hijo entiende muy bien el dame, coge, trae. Si el cerebro todavía no puede hacer una generalización, se dan a veces situaciones que no entendemos porque no está realizando la acción, además de múltiples factores que pueden sucederse en el entorno. Pues tenemos, esta podría ser una de ellas y se da con frecuencia en los inicios, que es como esa rigidez inicial, ¿no? Otro tema es anticipación. Anticipación no es secuencia. Secuenciar es ordenar pasos. Anticipar construye la comprensión. Puede haber cumplimiento, pero el cumplimiento no es comprensión. Que cumpla una acción no quiere decir que la esté comprendiendo. ¿Qué es la anticipación real? Pues saber qué va a pasar, cuánto dura, después qué ocurre, qué implica para mi cuerpo. Y vamos a un ejemplo concreto. En el colegio dicen, sacad el cuaderno, pero quizás en casa a Marta siempre se le ha dicho, saca la libreta. Para algunos niños autistas estas palabras no son automáticamente equivalentes, cuaderno y libreta. Si la palabra no activa esa representación, pues no tenemos la anticipación. Por eso muchísimas conductas que se interpretan como desobediencia simplemente son intentos de reducir esa incertidumbre. Empecemos a entender esto, vamos a dejar de ver conducta y vamos a empezar a ver regulación. Otra duda, otra pregunta que es muy común y es lógica y todos nos la hemos hecho en algún momento. ¿Qué nivel está mi hijo o mi hija? Pues no es una etiqueta fija. Es el nivel en el que comprende sin tensión, en el que anticipa sin ansiedad, en el que no necesita una traducción constante y al final todo esto puede variar según contexto. La familia lo que hace es observar todos los días y esa observación es fundamental. En el módulo 4 hablaremos de personalización real. Para que lo podamos entender, imagina lo siguiente. Imagina que estás haciendo una receta nueva. Necesitas ingredientes, necesitas cantidades, necesitas pasos y un tiempo específico. Porque si nos saltamos algo, pues puede parecer un bizcocho. Puede parecer, pero no será el que estamos esperando.
o el que teníamos planteado en un inicio. Pues la anticipación funciona igual. Necesitamos orden, claridad, duración y contexto. Si uno falla, este sistema predictivo se desestabiliza y cuando el cerebro no tiene que gastar energía intentando descifrar constantemente lo que va a ocurrir, pues ¿qué pasa? Que se libera de carga cognitiva para poder aprender, jugar y sobre todo relacionarse. Bueno, este ha sido el primer módulo, esta es la base inicial de toda la masterclass porque es muy importante que entendamos cómo se construye la predictibilidad. Podemos utilizar apoyos y que no funcionen, podemos secuenciar y aumentar la rigidez, podemos estructurar y estar aumentando la ansiedad. Por eso en el siguiente módulo vamos a hablar y vamos a ir viendo un paso más allá. Puede que este primer vídeo, pues no resuene contigo porque estés en otra etapa o porque tu hijo o tu hija pues tenga otras necesidades de apoyo que no son las que estamos planteando aquí. Este vídeo, quiero dejarlo claro, esta masterclass gratuita para familias y para profesionales también, va más dirigida a esas primeras etapas. Pero también es cierto que va dirigida a familias que se sientan identificadas con lo que estamos tratando aquí. En este canal intentaré ir haciéndolo de manera progresiva hasta tocar diferentes lados del espectro. Es muy difícil abarcar siempre. El espectro es muy complejo y, como digo siempre, esto es información generalizada. Siempre hay que tener en cuenta que las personas autistas necesitan unas herramientas o un ajuste individualizado. Tiene que brindar los profesionales especializados que están con ellos en el día a día. Igual que las personas que rodean a nuestros hijos y a los alumnos son las personas que los observan, que los conocen. Estas son orientaciones y formaciones que nos pueden dar un poco de luz a la hora de entender por qué nuestros hijos o nuestros alumnos actúan a veces de determinada forma y parece contradictoria, ¿verdad? Porque parece que tienen una habilidad adquirida o una comprensión adquirida y luego en la práctica parece que no está presente y en la práctica se disipa. Pues porque tenemos múltiples factores. Hoy hemos tocado este tema que me parece de los más interesantes y de los más importantes para poder intervenir de manera directa con una persona que está en el espectro. Espero que haya sido de ayuda. Me encantaría que dejes tus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo de esta masterclass y muchas gracias por estar aquí.